Gracias, José Ángel, por aceptar la invitación a esta entrevista para la revista Voces. Me enorgullece mucho tenerte aquí. Estamos en el aniversario, todo el año, ¿no?, de los 50 años de José Ángel Partida como locutor. Tú eres el culpable de todo esto. No, muy bien. Y muchas Nada gracias. más le abono. Sí, muchas gracias. Amigo. Gracias, José Ángel, una entrevista que va a ser, yo creo, muy de amigos, ¿no? Muy de amigos que te conozco, pues en poco tiempo, que tengo que conocerte, pocos años, pero que te he agarrado mucho cariño. Es lo importante y te aprecio mucho. Y es por eso que te vamos a hacer esta entrevista para que salgas en la portada de la revista Voces, en la cual tú colaboras, ¿no? Sí. Vamos a empezar. Esta entrevista pues también se va a grabar para el día de mañana tenerla aquí lista, ¿no? Bueno. ¿Dónde nace José Ángel Partida? Pues un 2 de agosto. ¿Dónde y cuándo? Un 2 de agosto de 1944. Dicen que pegué un grito y que lo hice interrogando al ginecólogo. ¿Sí? ¿Dónde naciste? Sí, es el Hospital General del Estado en la época, es exactamente los terrenos que ahora albergan el Mundito. Es el jardín de niños ubicado ahí frente al Parque Mayor. ¿Cuándo naciste? ¿Qué año? Es el 2 de agosto de 1944, hace 68 años. 68 años, muy bien vividos, ¿no? Sí, muy bien disfrutados. Sí, muy qué bien, bueno. Muy bien. José Ángel, platícanos de tu niñez, ¿cómo era tu niñez? ¿Naciste en tus padres? ¿Quiénes fueron tus padres? Bueno, pues era una mujer muy inquieta, mi madre, doña Esperanza Pérez Galaviz. Ella sembró en la familia de 12 hijos. Me tocó la suerte de ser el mayor, una magnífica suerte. Yo pienso que todos los mayores, así como nos ganamos el primer sentimiento de los padres, nos ganamos también la responsabilidad de ver de los hermanos más chicos. No. Y, ¿Tú eres el mayor? El mayor de los 12 hermanos. 12 hermanos. Sí, en aquella época, por más esfuerzo que hacían por llevar a cabo el control de la natalidad, pues no había los elementos, no había las facilidades que después hubo, pero lo que puede ser el lamento para muchos de ser miembro de una familia numerosa, me siento con la satisfacción. Claro que mi papá y mi mamá deben de sufrir bastante para poderla sostener, hicieron grandes esfuerzos para podernos dar el alimento y el vestido, y eso fue lo que valió para que desde muy temprana edad tuviera que entrarle al quite. Nadie me obligó, mi padre era muy responsable. ¿Quién era tu papá? Mi papá era ¿Su nombre? José Partida Arbizu. El petrolero, le dijeron por allá cuando fue comerciante por el rumbo de la Mesa del Seri. ¿De qué vendía? Somos petróleo, precisamente. Petróleo. Petróleo en su niñez, en su juventud, para luego convertirse en maestro albañil, muy buen albañil. Tuvo la participación con grandes constructores de Hermosillo para dar los primeros pasos en eso. Al morir le puse precisamente el maestro Partida en su lápida. Hubo de sostener pues a esta familia numerosa, y te decía que obligó esto a que asumiera las responsabilidades de temprana edad para convertirme primero en ayudante mecánico, contra toda la voluntad de mi padre, que me iba a la mano diciéndome que tendría que estudiar, y yo le decía que no, que me gustaba más hacer lo que ¿Hasta dónde estudiaste tú? La primaria solamente. ¿La primaria? La primaria solamente, y entonces... ¿Qué escuela? Escuela Alberto Gutiérrez. La terminé ahí llevando como compañía a muchos profesionistas que más tarde me encontré me encuentro todavía en las calles de Hermosillo, gente muy infundiosa. Era un barrio muy especial, el centro de la ciudad, y entonces me permitía estar rodeado de buenas familias. Nosotros pues de San Benito, allí te decía que al terminar el sexto año me llegaba a convertir en mecánico, hasta llegar a ganar cuando se capacita uno como ayudante, como lavatuercas, y llega el momento en el que se convierte en el mecánico que gana por trabajo terminado, ¿no? Entonces me llegué a esta etapa en la que ya podía cobrar por comisión pues del trabajo que hacía, y ahí es donde da el primer paso el maestro mecánico. ¿A qué jugabas cuando estabas chiquito, José Ángel? Jugué poco, ¿no? Mis hermanos jugaban mucho béisbol, me gustó el voleibol, lo practiqué en la escuela donde estudié,
En ese lapso de la mecánica, mi madre te platicaba, a la que le apunto mucho su capacidad, siendo una mujer con poco estudio, yo creo que la mitad de lo que yo estudié, ella veía en su entorno, mis vecinos en San Benito eran trabajadores de los bancos, y ahí en los bancos nos percatábamos que entraban de barrenderos y llegaban a ser hasta directores de los bancos. Entonces, sin tener la propiedad, mi madre, en cuanto a la identificación de las razones del escalafón que deben de tener todas las empresas, los bancos sí las tenían en aquella época, pero cómo le sacaban jugo a ese escalafón, los exprimían, los hacían trabajar sábados y domingos, los hacían trabajar el día último del año, los hacían trabajar la Navidad, para hacerlos merecedor de ese escalafón. Sí, en efecto, llegaban de trabajos de baja estatura, pero llegaban y los ascendían a buenos espacios. ¿A los cuántos años empezaste a trabajar? Debe haber sido como a los 9 años. ¿A los 9? ¿De qué? 9, ¿Cuál fue tu primer ayudante mecánico? Ayudante mecánico. Luego fuiste mecánico. Escalar a la mecánica a los 15 años, y a los 15 años, en esa recomendación que me hizo mi madre, me llevó a buscar a otro trabajo. ¿En qué taller trabajaste? Eran talleres que estaban cercanos a mi casa. Okay. Y algunos de ellos se cambiaron. A mí me tocó conocer a don Lucas Ochoa, por ejemplo, maestro mecánico, a los Aelo también, a José Luis Aelo, con el que me desempeñé también como trabajador, a don Roberto Morgan, ya en los talleres de la Unión de Colonos. Entonces, a muchos colonos, y me identifico con ellos porque me tocó trabajar como ayudante mecánico en las instalaciones de ellos mismos. Después de ser mecánico, ¿qué viene? Viene pues la recomendación. ¿De qué años? Eran 15 años, era la recomendación de mi madre, que me decía, oye, no, este trabajo te va a dejar nada más pura grasa y no me alcanza el tiempo para terminarte de lavar la ropa y luego seguir con la ropa de la cama, que la dejaba ennegrecida. Entonces fue cuando me orienté, tuve muy buena oportunidad. Yo creo que el destino lo va ubicando a uno en diferentes partes para hacerse merecedor de participación en grupos. Y yo creo que me ayudó mucho el haberme integrado al grupo que conformó el padre Pedro, Jaime Pedro Salcido, el padre Salcido, en el templo de Fátima, donde me integré primero en las cruzadas y luego ya después más tarde en la CJS. Y entonces en esa escalada, siempre integrante de grupos, como ahora orgullosamente milito en el grupo que tú encabezas, pero en aquella época fue ese. Y entonces me daba la oportunidad de que ahí se proyectaran. Me acerco al presidente del club ese de la CJS y me dice, yo te ofrezco trabajo en los mexicanos. Me lleva con Morales Hermanos, donde él era jefe de la bodega, de almacén, y ayudante de él me integra al equipo aquel, y ahí mismo a buscar en dónde podría escalar. Y me percaté que ahí trabajaba don Alberto Burruel López, era el que ganaba más. En el departamento de fotografías y vendiendo las artes del deporte de la pesca y otras cosas. Entonces era un poquito complicado lo que él comercializaba, pero ahí era donde había que trabajar, donde el personaje era el que más ganaba. Y me fui a trabajar, logré ganarme la amistad y el reconocimiento de don Agustín Morales, un comerciante de la época, de Morales Hermanos. Oye, ¿y qué hacías ahí tú? Fui ayudante, mensajero, ayudante de la bodega, era 15 años apenas, y allí tuve la oportunidad de madurar un poco a mi juventud, escalar ahí a los 17 años, y en esa época, a los 17 años, ya estaba convertido en jefe del departamento de fotografía. Por ahí es tu gusto entonces por los medios, ahí nace. Sí, ya. ¿Cómo entras a los medios de comunicación? ¿Quién te dio el apuchón, como se dice, la patadita, ¿no? Ahí estaba ya documentado sobre la forma en la que las fotos se hacían. Ya había adquirido una experiencia con el trato de mis clientes. El llegar a disfrutar de buenas cámaras fotográficas, y uno de mis principales clientes era aquel que le vendía las sales, aquellas que se revuelven con agua para hacer los reveladores y los químicos aquellos, y las películas también de cine. Eran 17 años pues en las que me gané también la amistad de don Luis Herrera Fernández, uno de los mejores fotógrafos que ha existido en Hermosillo, la familia Herrera Fernández, él, Alberto y los otros hermanos de don Luis, y esos maestros. ¿Estamos hablando de qué años ahí más o menos? Tenía 17, 50, era 1959, 60 aproximadamente. Entonces
él me invita a que me integre al equipo de Canal 6, Okay. Me lleva. ¿Cuándo fue era esa? el jefe. ¿Qué fecha fue esa? Fue ¿Lo eso, recuerdas? 1962, 6-2. 62, inicio de 1962, y ahí fue donde me capacitan para filmar, revelar las películas de 16 milímetros con las que trabajaba la televisión esencialmente. Era también el trabajo de fotografía a través de diapositivas o transparencias en 35 milímetros. Sí, sí. Era la base para hacer los anuncios de la televisión. Entonces allí se inicia precisamente, ese 1962. 62. ¿De qué entraste? ¿Camarógrafo? De ya? fotógrafo, camarógrafo. Fotocamarógrafo. Sí, Ah. entonces ¿Cuántos años duraste ahí? Fueron 10 años aproximadamente. 10 años. Del 62 a... De camarógrafo. No. Acuérdate pues de que ya había dejado aquella semilla sembrada de que yo tenía que llegar a un lugar y escalar lo más rápido posible. Claro. Si no hubiera tenido la escuela académica, que en ese lapso entre dejar de trabajar de mecánico y trabajar con Morales y llegar a la televisión, me fui a estudiar la escuela nocturna, la secundaria. Y cuando vi que era muy lenta la secundaria, porque veía la preparatoria y la carrera para poder terminar, cumplir cuándo, y yo tenía mucha prisa, entonces dejé la secundaria en el segundo nivel para irme a estudiar comercio. Allí aprendería las primeras nociones para integrarme como escritor, era la mecanografía pues. Okay. Entonces mecanografía y contabilidad. Y no pude concluir los estudios, pero sí avancé bastante para capturar la práctica necesaria para convertirme en reportero. Una anécdota, antes de pasar a tu área de reportero, de camarógrafo, una anécdota importante que recuerdes tú, una anécdota cuando te decía, chusca, buena. Cuando te decía hace un momento de lo benéfico que es la participación en grupos. Recuerdo cuando acudí a pedirle trabajo primero a don Agustín, y allá don Agustín, la razón por la cual, a Morales hermano, Agustín Morales. sí, la razón por la que me dio trabajo fue porque era beato, ¿Sí? había sido secretero. Y cuando, sin saberlo, sin tener la menor noción, ¿Había sido qué, perdón? beato, Beato. mocho, religioso católico. No, ya sé. Entonces, pues, me voy a... esa fue la carta fuerte. Era persona en la que podía confiar. La miden a uno. Es la forma en la que está en práctica todavía el que le den una oportunidad. Era tu carta de presentación. Sí, bueno, no sabía qué tan fuerte era hasta que llegué a la televisión. Cuando llegué a la televisión, entonces tampoco no era fácil que se me diera la oportunidad de aquello. Pero me preguntan, oye, ¿y grupos a los que has pertenecido? Pues la ACJS. Entonces, me estaba haciendo la entrevista a Luis Herrera, pero estaba escuchando el contador a regular distancia, no estaba tan cerca como para que tuviera los oídos, pero de todas maneras eran responsables los dos, él y el contador, de que me dieran a mí la oportunidad que yo estaba pidiendo. Entonces, te voy a pedir que me preocupe tu señor. no, él después de mi hijo menor, que es peor que eso. Entonces, estaba a regular distancia, entonces me preguntó, dije que era la CJS la que había pertenecido. Sí. Bueno, me dijo alguien que te recomiende, pues no me acuerdo ahorita que me puede recomendar, los mecánicos, ellos no lo conocían. Entonces me ocurrió decir que el que me podía recomendar era el padre Pedro Salcín, Jaime Pedro Salcín. Entonces el contador tiró el lápiz y comenzó a protestar, ¿no? Y a decirme que era un convenenciero, que ya sabía cómo se tejía el asunto ahí en ese canal, sí, vago. Sí. Entonces el contador era Abelardo Casanova. Entonces ya me dijo, ¿te va a recomendar quién? Pues el padre Salcín es que me puede recomendar, sin saber yo que era el tío de la dueña del canal. Sí. Entonces fue una chiripa. Entonces por eso es que vuelvo a decirte lo benéfico que es formar parte de grupos. Entonces es una muy buena experiencia.
¿A quién tomaste, digo, hablando de videos, en video, a quién tomaste, a quién recuerdas cuando eras camarógrafo? Bueno, en esa época era el gobernador Luis Encinas. Luis Encinas. Le seguí su trayecto. ¿Eras el único camarógrafo que había o había más camarógrafos? Para la televisión era el único. Para la televisión era el único. Y no había otro canal de televisión. Okay. Entonces, no, fui hay varios antes que yo. Luis Herrera Fernández, que fue gerente y que fue el que me enseñó. Sí. Pero en la etapa en la que yo inicié empezaron los noticieros. No había noticieros antes. Sí filmaban las bodas, y filmaban las borracheras y los barriles que rodaban en las fiestas. ¿Y cómo pasas de camarógrafo a reportero? Me dijiste que habías estudiado comercio. Sí. La preparación te va llevando a eso. Sí, va obligando, pues, y el deseo también, la aspiración del escalafón otra vez. El que fuera camarógrafo, no había gente, estábamos haciendo entre muy poca gente los noticieros, el primer noticiero que hubo en la televisión, en Televisa. Porque este era un canal de televisión de Azcárraga, pues, y los Azcárraga no tenían noticieros en México. Okay. ¿Cuándo llegaste a ser reportero? ¿En qué año y cuántos años tenías? Ahí mismo, en cuanto debo haber tenido 19, 20 19 años ya eras reportero. Ya era reportero. Okay. ¿Tu mejor entrevista? Bueno, ¿o la peor? ¿Cuál fue? Sí, no, experiencias te puedo decir para no dejar todavía la cuestión fotográfica. Y es una experiencia que va a quedar grabada. Como camarógrafo uno filma accidentes, filma incidentes, filma actos políticos. Algo que te dejara marcado. Y esa ocasión me toca en el histórico momento en el que se inaugura la carretera a Ures. Era la carretera del río Sonora y estaban terminados ya los 64 kilómetros de Hermosillo a Ures. Y fue el gobernador Luis Encinas a ese evento, y fue también el Zaguaripa Valenzuela en la época aquella en la que estaba pegando con tubo el Moro de Cumpas, y estaba en los patios de la iglesia el Moro precisamente exhibiéndose el caballo aquel de Cumpas, lo había llevado el padre. O sea que tú le tomaste video al Moro. Sí, también ahí. Bueno, pero el hecho histórico fue aquel en el momento en el que me toca a mí ver cuando en un accidente moría una persona y captarlo con la cámara. Se trataba de un evento en el que había filmado ya la salida de unos caballos en una carrera parejera con la cual estaban celebrando la inauguración de la carretera a Ures. Entonces ya había filmado la salida y no queda tiempo en la cámara. Con una sola cámara tenías que irte necesariamente a una llegada. Y me fui a una llegada y dilató mucho en salir la segunda carrera, porque estaban cruzando las apuestas, o quién sabe por qué. El caso es que se dilató la salida de la segunda carrera y la gente comenzó a tomar cerveza caliente, o sabrá Dios. El caso es que se metió la carrera, la gente al taste. Y cuando se arrancan los caballos en la segunda carrera, pues no toda la gente se percató de que ya venían los caballos corriendo, y entonces en la llegada estaba filmando precisamente que llegaron los caballos y cuando la gente se abría, pero unos no se abrieron, no se percataron, y entonces el caballo lo tumba y lo mata, y le pone la pata en la cara, y aquello se vuelve una polvareda. Entonces espero que se vaya filmando, espero que la polvareda se acabe, y está tirado un cuerpo al cual se acerca a uno de sus hijos y se lo echa al pecho. Muy dramático el momento. Era una buena película la que se filmó, y era una buena pieza, pues, de filmación. Sin embargo, era un acto político al que los gobernantes en turno creían ellos que debería destacarse no el hecho policíaco rojo, sino que se debía destacar algo tan importante como es el arranque de una carretera. La obra. Entonces ellos nos pedían que esa noticia, esa película se pasara hasta el siguiente día, que ese día no se hablara absolutamente nada del hecho aquel. Teníamos que hablar destacando la inauguración de la carretera, y después si queríamos meter aquella pieza, pues así se hizo, pero se hizo mediante una protesta del director de noticias, que era Abelardo Casanova, que la protestó ante el gobernador, que la protestó también ante el secretario de gobierno Arístides Prats, que era el que hacía el diseño, pues, de la imagen de gobierno de aquella época. Una época en la que estaba muy cerrada, las condiciones no estaban dadas para una libertad que ahora disfrutamos en los medios de comunicación. Entonces prácticamente nos obligaron a que hiciéramos aquello, a que no habláramos nada en ese momento, en ese día, hasta el siguiente día. El siguiente día se coartaba la libertad de expresión. Exactamente. Quedó entonces envuelto en todo aquello
toda una serie de detalles que permite que a muchos se les haya olvidado, pero particularmente a mí no se me olvida. No, pues muy buena anécdota, ¿no? Desgraciadamente pues hubo un accidente, un muerto ahí, ¿no? Pero pues el momento del ser oportuno prácticamente y tomar eso, pues a poco se les da, no, y era un hecho que tendría que haberse destacado, ¿no? Sí, claro. Hoy se viven en condiciones diferentes, esto da una muestra de la forma en la que se tuvo que venir abriendo poco a poco las condiciones para que la radio audiencia, la teleaudiencia esté informada en primicia de las noticias, sin ninguna coartada, sin ningún... estamos disfrutando de una libertad, no nosotros, la audiencia, porque a la que en un momento dado coartan cuando hay medidas como se repitieron en la historia, muchas, claro, ¿no? El público, ¿no? Sí, exactamente. Pues de reportero, ahora ya que pasaste reportero, ¿alguna anécdota, alguna amenaza? Ahorita que me hablabas de que pues coartaban la libertad de expresión, Sí, en lo personal. Sí, hubo cosas. ¿Qué anécdotas recuerdas de reportero? Hubo cosas que quedaron escritas en la historia, por ahí el lanzamiento de la campaña de Faustino Félix, que terminó en una fricción de grupos como el que está ahora, el problema de los del norte contra el sur. Sí. Ahí nació precisamente, o ahí se manifestó, como ya debe haber existido desde antes, una fricción. Los poderes económicos de Hermosillo y del norte se manifestaron levantando a la comunidad en contra de una postura central que fue el enviar un candidato a gobernador como lo fue don Faustino Félix. Y la gente de aquí del norte pues aprovechó la trinchera de la Universidad de Sonora para utilizar a los estudiantes, utilizar aquel movimiento que resultó ser un movimiento muy saludable porque despertó el interés cívico en aquella época, porque precisamente en ese movimiento surge el primer presidente municipal de oposición, como fue don Jorge Valdés Muñoz en el 67, precisamente. Sí, ya los poderes se abrieron más y se destaparon más vamos a hablar del poder económico, sacó la cara y apoyó a una persona para que fuera presidente municipal y resultó ser presidente municipal. Le dieron la presidencia municipal a un panista, quizá para desfogar una presión que existía porque habían metido prácticamente a la fuerza a don Faustino Félix para gobernar. Entonces, para despresurizar, le dan la oportunidad a uno. Ahí empiezan los grupos del norte y del sur. Ahí nace ahí se manifiesta muy abiertamente, pues un movimiento que está ahora otra vez. ¿Y alguna vez te coartaron la libertad? Bueno, hubo muchos momentos. Yo recuerdo precisamente el momento en que habría de destaparse don Faustino Félix. Un día después, yo supe un día antes. Sí, ¿qué te dijeron? Me tomaron la cámara. ¿Te tumbaron? Me tumbaron la cámara un grupo de políticos que se pasaban por el lugar donde yo estaba fotografiando el comité de campaña, que no querían que, por ejemplo, que en el comité de campaña lo abrieron en un restaurante, Las Cazuelas. Y ahí, afuera del comité de campaña estaba un anuncio de una cerveza, porque partieron por la mitad Las Cazuelas, era un restaurante. Entonces en una mitad estaba todavía el anuncio de la cerveza y en otro anuncio. Total que ellos no querían que esa foto apareciera hasta el siguiente día. Los periódicos sí la podrían publicar porque ellos salían el siguiente día. Claro. Y nosotros estábamos en la televisión la misma noche, tendríamos que publicar lo que los otros días aparecían primero en los periódicos. Pues se negaban. Y hubo políticos muy importantes que todavía figuran en el cartel de los periodistas de ahí, pasaban por un lugar en estado de ebriedad. Venían de pedir la mano de una muchacha. ¿De quién? Bueno, pues muy bien. Todo completo. Bueno, estaban pidiendo la mano de la esposa de Carlos Armando Viebris. Okay. Entonces, los amigos de Carlos Armando Viebris, de la Coquis Gándara. Entonces, los amigos de Carlos Armando Viebris son los que pasaron por el lugar, fueron a una especie de revisión, fueron a revisar cómo habría de quedar el comité. El siguiente día se percataron que andaba un fotógrafo que esa misma noche habría de dar la noticia y se encrisparon. Y entonces me tumbaron la cámara en el momento que estaba fotografiando. Se hizo un escándalo el siguiente día por la parte opositora al movimiento de Faustino Félix. ¿Hasta cuándo duraste de reportero ahí en Telemax y de camarógrafo? Que era Televisa en ese momento, los señores Azcárraga, ¿no? Que hoy es Telemax. ¿Hasta qué año duraste? En el momento en el que los Azcárraga a nivel nacional le declararon la guerra prácticamente al gobierno
de Díaz Ordaz. Y entonces nos corrieron a todos los trabajadores de la televisión del interior de la República. ¿Qué año fue? El 69. 69. Sí, entonces porque habrían ante la negativa del gobierno de autorizarles otra concesión, entonces claro, considerados ellos como pulpo, en el mismo pleito que está ahora otra vez. Ah, okay. Entonces, de que no le quieren dar más poder. Sí, vuelta, ¿no? No le quisieron dar más poder a los Azcárraga, pues, autorizándole más canales de televisión. Entonces, a todos los canales del interior de la República o televisoras de provincia, así se llamaba la empresa, las convirtieron en repetidoras del Canal 2 de México. Entonces, ahí quedamos nosotros ya al garete. Te despiden. ¿Y luego a dónde vas? ¿Qué haces después de eso? Fue, yo creo, una de las mejores experiencias de mi vida el que haber resultado desbancado de ahí de esa empresa. Sirvió como escuela técnica ya. Me salgo a prepararme trabajando como reportero en el Imparcial mientras nos llegaba una autorización de un periódico, la forma en que empezaba a trabajar un periódico propio que habíamos de echar a caminar a Abelardo Casanova y ese servidor, entre otros integrantes del equipo de Abelardo. Entonces, a capacitarnos en la práctica en el periódico El Imparcial, a formar una agencia de noticias, de donde comenzamos a abastecer a los canales locales de la época, al Canal 12 y al Canal 10. Gabriel Roberto Monteverde conducía el noticiero del Canal 10 y Francisco Moreno Gil conducía el programa que le llevamos como agencia de noticias, agencia Delta, al Canal 12. Transcurre un tiempo regular para que dieran tumbos los canales locales y particularmente el Canal 12. Lo toma José Antonio Gulfo como gerente y Rubén Lucero como subgerente o gerente de ventas. ¿Qué año fue eso? Debe haber sido como el 72 aproximadamente. Entonces, 70 ya. Y me invitan a que vaya a formar el departamento de noticias del Canal 12. Entonces, ahí formaste el departamento. Ahí lo formé el departamento. ¿Quiénes estaban en ese entonces? Bueno, íbamos, me llevé a gente que trabajaba conmigo en el periódico El Imparcial, en el periódico de Información, el periódico que habíamos fundado con Abelardo Casanova en ese periodo, y me llevé a Anamida Bernal, a Marco Antonio Piña, y a otros reporteros también de aquel. Y la gente que aproveché a gente que manifestaba muy buena disposición dentro del canal como operadores. Uno de los muy buenos operadores y con mucha prestancia lo fue siempre José Luis Gutiérrez. Entonces lo integré, el Coyote, le pedí a la gerencia que me lo pasaran al departamento de noticias y ahí lo integramos. En el mismo tenor estudió Sergio Hernández, que también hacía muy buen papel como operador. Entonces lo integré al departamento de noticias para que se convirtiera en camarógrafo y ahí fue creciendo el departamento de noticias. A ver, me perdí en un momentito. ¿El periódico Información cuándo nace? Porque ahí te ubico yo muy bien en el periódico, ¿no? Sí. Información. Sí, en el lapso del que damos fuera, el 69, como te he dicho. Nos vamos a hacer una agencia de publicidad y agencia de noticias. Y ahí se crea el periódico. En espera de que se formara el periódico el periódico de Información. El periódico de Información, en rápida historia te la hago, no surge nada más en esa época, surge de mucho antes, cuando nuestro patrón en la televisora, Raúl Azcárraga, se lanzó en el proyecto de llegar a poner una competencia del periódico El Imparcial y él suma capitales locales para hacer un periódico y manda a hacer un proyecto muy caro y ven la viabilidad de llegar a hacer ese periódico y reúne capitales como los de Arcadio Valenzuela, León García, Francisco García Quintanilla y otros hombres de empresa, Armando Tapia. Entre otros. ¿Fue un éxito ese periódico? No, ese es un proyecto que hizo solamente ese grupo económico, pero ese proyecto lo querían vender ellos a El Heraldo de México o al Universal o a cualquier otro periódico de México, y cuando no mostraron interés las firmas nacionales en tener periódico, el mismo estudio arrojaba que no convenía tener otro periódico competencia del Imparcial, sino era una sucursal de un periódico nacional. Entonces dejan ese proyecto allí y cuando termina la labor con los Azcárraga, entonces nos llevamos el estudio aquel y con ese estudio hacemos un proyecto como fue el periódico de Información. Pero en el mismo estudio arrojaba pues que si no gozaba el periódico naciente local, si no gozaba de un respaldo nacional publicitario, no habría de vivir.
Entonces ese fue el conflicto y esa fue la razón, porque así como nació, así se tuvo que ir. Llegas a Canal 12, formas el departamento de noticias como jefe. ¿Cuáles son tus mejores momentos y qué es lo que creaste ahí en Canal 12 en el departamento de noticias? ¿Qué programas? Bueno, había la oportunidad, se presentó una coyuntura muy importante. Cae un gobierno en esa etapa. Carlos Armando Vieiris deja de ser gobernador y nos toca llegar a identificarnos con el nuevo gobierno. Alejandro Carrillo Marcor se hace cargo de la gubernatura. Había transcurrido un tiempo bajo unas condiciones muy especiales. Don Alejandro Carrillo había sido senador de la República y para llegar a la senaduría él tuvo fricciones y fue un político de poco respaldo en la región antes de llegar a ser senador, y contó con nuestro apoyo. Nosotros nos identificamos con él cuando hizo su campaña y él nos reconoció cuando viene a ser gobernador. Nos volvemos a encontrar en muy buena condición. Él tenía problemas con los grupos de poder económico de Hermosillo porque había caído un gobernador que había contado con todas las simpatías claro. Lo había tumbado prácticamente el gobierno de Luis Echeverría, sí, pero... ¿Carrillo Marcos de dónde era? Era de Villaceres. Okay. Bueno, nacido aquí en esta región, pues, de la entidad, pero desde muy chico se va y forma parte de los equipos de trabajo de Lázaro Cárdenas y desde esa época se mantiene en cargos estratégicos en diferentes partes. Había sido director de noticieros de Nacional, precisamente un periódico. Okay. Entonces, en forma reciente, antes de llegar a ser gobernador aquí, y ocupó varios cargos a nivel nacional. ¿Era tu amigo? Sí, exactamente. Bueno, lo hicimos amigo, sí. O se identificó reconociéndome como alguien que lo había tratado en la época en la que él no estaba muy bien aquí en Sonora, okay. Y nosotros pues, tratando de hacer... ¿Te sirvió esa relación a ti exactamente, y al canal? Exactamente, sí. Entonces él no era bien tratado por la prensa local. Y entonces se apoyó mucho en la televisión. La televisión tuvo una época en la que fuimos el primer canal en Hermosillo que nos hicimos de equipo con grabadoras. O sea, en la Ciudad de México operaban los noticieros con cine sonoro de 16 milímetros, con muchas dificultades, muy poco se aprovechaba el cine sonoro, por la misma deficiencia que tenía, y ya las cámaras con sonido y video que llegaron primero de aquel lado de la frontera hacia Hermosillo, pues nos permitió incursionar en los noticieros con mucha mejor calidad y lo aprovechó muy bien el gobernante. Entonces impactó mucho su voz y su mensaje, de tal manera que la televisión en el momento de la caída del gobierno de Vieiris se convirtió en el aparato más importante para la información de la localidad, y de ahí en fuera, y como sus pronunciamientos eran un espectáculo, ni más ni menos, porque habiendo sido director del periódico Nacional, la información que proporcionaba el gobernante lo hacía tronante. Parecía que estaba dictando la cabeza periodística en lo que estaba diciendo. Fulminante en su crítica y constructivo en su proyecto. O sea, se escuchaba así sonoro y con imagen y daba muy buen aspecto. Fue un noticiero que le sirvió mucho a la administración. ¿Tú eras el conductor de noticias? Era director. Director. De conductor noticias. no. Conductor no. ¿Cuántos fuiste conductor? Me recuerdo del programa Temas, platícame de ese programa. Bueno, transcurre el tiempo y entonces busco la manera de crear un programa los domingos. Sí. Aproveché de muy buenas experiencias como Enrique Ventura Castillo. Era yo creo que uno de los mejores locutores que ha venido aquí a Sonora, un veracruzano que le dio estilo a los demás locutores que se formaron a su lado. Y entonces fue un corto tiempo que él estuvo conduciendo un programa que le escribí. Luego fui tras una voz muy buena como fue la del abogado Antonio Espinosa Ojeda, un locutor muy inquieto,
fue profesionista es profesionista del derecho, pues, pero con mucho amor hacia los medios de comunicación, y fui por él para que se hiciera cargo de la conducción de un programa que también le comencé a escribir, periodístico, político. Llega la administración de Samuel Ocaña, y entonces, quizá apoyado por las dos cosas, por su capacidad sí, pero también por la penetración que logró a través de la televisión, lo convierte en magistrado, lo invita para que se vaya a formar parte del Supremo Tribunal de Justicia, y entonces me deja vacante aquello, y ya había encontrado un poquito más de madurez escribiendo y dirigiendo la televisión. Entonces le pedí a la administración que me permitiera ser el conductor del programa dominical, y entonces ahí me dio mucha más proyección en mi carrera de comunicación, ese programa que estuve conduciendo los domingos, Temas. ¿Cuántos años duraste ahí en Canal 12? Una década. Ok. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de esa época ahí en Canal 12? Pues el haber participado en un maravilloso equipo, en el que me haya permitido incursionar como vendedor, y entonces con una cartera muy importante de clientes, no solo del medio político, sino también del medio comercial, los principales clientes comerciales que no tenían las agencias. ¿Cuántos clientes llegaste a tener? No, llegué a ganar una cantidad muy importante de comisiones que me permitió muchos clientes. Y, cada evento... ¿De ti aprendió el cacho Jorge a vender? No, mis compañeros se forjaron, yo aprendí de él también, muchas de las cosas que hoy pongo en práctica. Aprendimos todos de todos. La oportunidad fue muy grande para que se llegara a ahorrarse una cantidad importante que me permitiera formar un ahorro que más tarde lo invierto en un negocio ferretero. A eso quiero llegar. Terminaste tu época en Canal 12, en los medios de comunicación. De repente vemos que te vas de los medios. Obviamente ganaste dinero. Sí. Digo, porque no todos ganamos dinero. Tú sí lo ganaste. Sí, lo ganaste bien y lo invertiste bien. ¿Por qué te fuiste al ramo ferretero? ¿Y por qué dejaste los medios de comunicación? Que es muy difícil, pues, dejar los medios, ¿no? El corazón. Pues dejarlo no fue así. A lo muy corta vida, ¿no? A lo largo de mi vida, te voy a decir, no es tan larga mi vida. Sigo siendo chamaco. He considerado siempre que hay ciclos que se abren y se cierran. Entonces el ciclo de la televisión se cerró, se acabó. ¿Qué año fue? El 80, los 80. Entonces se cerró el ciclo de la televisión y habría que emprender otra ruta. Afortunadamente tenía cerca al equipo que se había formado y con los que había compartido mi desempeño ahí en la actividad aquella, y entonces estaba ya integrado mi compadre Cacho Bojorquez en la radio, y rápidamente me integra y me dice: ven, los esquilmos de la televisión están siendo aprovechados ahora muy bien en las radios. En esa misma etapa se encontraba Jacobo Zabludowski, que había dejado de ser el conductor de estrella de los noticieros en Televisa, que lo jalan a la radio, y entonces nos fuimos a la radio, y ahí se inicia rápidamente una nueva etapa. Platícame, ¿por qué te fuiste al ramo ferretero? ¿Por qué empresario ferretero? ¿Por qué otro tipo de muchas de las cosas se van presentando de manera circunstancial. Había iniciado esa actividad ferretera varios años antes. Sí. Fue necesario que forjara un pequeño laboratorio en donde se hicieran a la cultura del trabajo mis hijos. Tenía ya pues a mis hijos en la etapa de la adolescencia, entonces no era fácil para mi esposa seguirme ayudando con ellos totalmente, pues cuando debe ser compartida el 50-50 en la conducción de los hijos. Entonces me digo: ya no voy a poder sola, te tienes que venir a atenderlo, el trabajo que tienes allá es súper absorbente, te quita las 24 horas del día, entonces toma otro trabajo en el que puedas llegar a dedicarle parte de tu vida a los hijos. Y entonces empecé por adquirir una pequeña empresa en un bajo costo. No eran tanto los ahorros así como decir comprar una gran ferretería, no, compré un negocio muy pequeño en el que compré solamente el 50% para que ahí aprendieran a trabajar mis hijos.
En lugar de irse los días de asueto de la escuela, las vacaciones y los fines de semana, tendrían que integrarse al trabajo para aprender a hacer lo que cuando terminaran la escuela habrían de hacer ya. Ahí nace Pipeso. Sí, como un laboratorio primero Pipeso? Para capacitar a los chamacos. ¿Por qué Pipeso? Porque cuando lo adquiero... Creo que es una marca muy reconocida ahora, ¿no? Sí, cuando lo adquiero a unas personas que se dedicaban a ser pintores. Eran pintores los dos, entonces le compro el 50% a uno de ellos y era pinturas y pegamentos de Sonora. Entonces llevo el negocio a mis compañeros publicistas y ellos desarrollan un programa de publicidad en el que le acortan el nombre y le establecen este nombre y le hacen el logotipo. Como te digo, todas las cosas van prestando circunstanciales. Sí, se hace una imagen muy grande porque cuando empiezo el pequeño negocio que formo, lo comienzo a anunciar por la televisión gracias a las relaciones que tenía con la televisión. Sí, recuerdo muy bien los comerciales, ¿no? Mis amigos publicistas, mis amigos conductores lo arman y hacen unas cosas muy bien hechas y resultó ser tan grande la publicidad que dijeron, ¿cómo va a ser posible que una cosa tan pequeña tenga tanta publicidad? Entonces invito a la familia y les digo, oigan, intégrense, es demasiada publicidad para tan poquito negocio. Haremos entre todos pequeños negocios y ahí fue donde se hizo el logotipo de Pipeso y todo lo demás, y con el éxito que ahora nos permite vivir a toda la familia de una manera, pues si no como ricos, sí, a veces les pisamos los callos. ¿Es un buen negocio Pipeso? Sí, como todos los negocios, llegan los profesionales de la administración, egresados de la universidad de mis hijos y los hijos de mis hermanos, y entonces ellos desarrollan. Yo les compré un compromiso, les compré un negocio que tenía deudas y la tuvieron que pagar ellos, entonces es de ellos y ellos la están desarrollando y desempeñando con muy buen tino y con la ayuda de las familias también. Sus familias están integradas totalmente, trabajan como negros. Después de que ya desarrollaste este proyecto Pipeso, pues para mí uno de las mejores empresas aquí en Sonora, vuelves a los medios ya que dejaste todo hecho ya. ¿Vuelves a los medios de comunicación otra vez, a la radio? No, estuve siempre, a través de escritos o a través de... Okay. En los medios nunca los dejé. Y la radio... ¿Cómo vuelves a la radio? La radio se construye poco a poco, tú lo sabes cómo están los medios. Hace mucho tiempo que estoy en la radio y creo haber alcanzado uno de los mejores niveles en aceptación de la audiencia cuando Diego Serna tiene esa habilidad para formar un equipo tan maravilloso que llevó a una radio a un lugar estratégico de mucha aceptación, entonces integrado en una familia, en un manicomio, como son todos los medios de comunicación. Yo era uno de los locos que ahí estaba dentro de esa radio y entonces logré lo que se ha logrado últimamente y que ahora estamos bajo una nueva régimen, indicación en el que vamos a volver a empezar. Estamos en cero. Platícame, ¿cuál es el éxito de José Ángel Partida? ¿Cuál es el éxito de tu vida? Eres un hombre de éxito, así lo veo, así te catalogo y te cataloga mucha gente. Es algo que se va construyendo poco a poco. ¿Cómo podemos llegar a eso? No, es algo que se va construyendo. ¿Qué nos recomiendas a nosotros, los jóvenes? Se construye poco a poco, no hay que tener ninguna prisa, ¿no? Tú eres muy joven, también es un hombre de éxito, a tu juventud ya la tienes, ya has logrado mucho. Entonces, todo esto es ir haciendo las cosas lo mejor que se pueda bajo un régimen, bajo un orden. Se construye primero que nada por necesidad de una familia, se casa, tienen los hijos y los atendemos a los hijos como es debido, y se van las etapas llegando hasta llegar a acumular un prestigio, porque si está todo dentro del orden se adquiere un prestigio y ya prestigiado te sobran oportunidades. Entonces con el prestigio y con las ganas de ponerse a trabajar, o sea, el prestigio hay que construirlo bajo el orden y con la condición de buen elemento de la sociedad y de la familia, ¿no? Claro. Entonces llegó el momento en que tuve que ver a mis hijos. Y lo hice. ¿Tu apuesta es por la familia? Por la familia, ahí está, porque fue una obligación ver a los hijos. Así se puede llegar a considerar. Sin embargo, ¿estás orgulloso de ellos ahorita, lo que has hecho de ellos? Los construí con mucho placer, ¿no? Bueno. Y construí con mucho placer las familias que ellos tienen. Administrar tu tiempo en el buen momento. Sí, está ahora la necesidad de mantener
un buen prestigio para ordenar a los nietos. Entonces las etapas que se van viviendo vienen todos exigiendo una buena conducta. Una buena conducta y una buena construcción. Sí. La conducta, la imagen y todo se logra con trabajo, con tenacidad, con orden y con todo lo que tiene todo lo que hacen toda la gente. Toda la gente lo debe hacer y si toda la gente lo hace, va a tener que llegar a un momento de éxito. Tu esposa marcó mucho tu vida, fue un gran apoyo para ti. Que en paz descanse. Siempre hay que dotarse de las cosas que uno... ¿El nombre de tu esposa? Sí, Raquel fue una mujer que nació en la actividad comercial, entonces, y es una religiosa, fue una religiosa que dejó construida una imagen muy encomiable. Hace 12 años partió. Y en el trayecto, como cuestión de... bueno, la historia de Raquel quedó perfectamente bien plasmada, reconocida por la sociedad, por el lugar donde tuvo desempeño. En su momento religioso tuvo la oportunidad de construir para los demás asilos de ancianos y cosas en las que disfrutó de mi respaldo para que llegara a materializar mucha de la obra que ella disfrutó haciéndolo, las cuestiones piarias. Y como cuestión de novela o película, enviudo, y llegó un momento en que alguien me dijo que era viuda también la novia aquella que había tenido a la edad de los 15 años. Sí. Y voy por ella y le digo que si se quiere casar conmigo, y parecía que me iba a dar mucho trabajo, y resulta que dijo que sí. ¿Ah, sí? Me aceptó, y viuda ella, viuda yo, y de hace 10 años me uno en matrimonio con ella, y ella es el respaldo para que viva esta nueva etapa que estoy viviendo en el transcurso de... ¿Cómo se llama ella? Ella es María Julia Moreno López, y ella con sus hijos, yo con los míos, y tenemos una vida que está transcurriendo por este espacio con muchísimo cariño, mucho amor, y estamos disfrutando mucho. Soy un hombre muy feliz. ¿Cuántos hijos tuviste? 6. 6 hijos. 6 hijos, y ahora unidos con los 3 son... ¿Cuántos son? 9 con el nuevo matrimonio. Okay. Y tengo más nietos, pero yo sumo los 15 que tienen mis 6 hijos, sí. Hijos de Raquel, y 2 que viven conmigo, nietos de María Julia. Entonces tengo 17 nietos que los disfruto en maravilla. ¿Disfrutas más como abuelo que como padre? Me estoy realizando. Sí. En toda la actividad, todo lo disfruto. Disfruto del matrimonio, de mis nietos, de mis hijos y de mi trabajo, que lo hago con pasión. Cualquiera de los trabajos. En el área comercial. ¿De tus hijos? Sí. Sí. Además de que son mis patrocinadores. Son los que apechugan. ¿Los nombres de ellos quiénes son? Es José Ángel, el mayor. ¿Qué hace? Él es el director de la empresa Pipeso, el dueño del logotipo. José Ángel. Es Eugenio Enrique, que es el propietario de una agencia de publicidad y que tiene un magnífico desempeño, vive muy bien, y tiene una muy hermosa familia. Es Francisco Javier, que él con su esposa y sus hijos operan uno de los pipesos. Es el pipeso que está abocado a los servicios, y también tiene mucha suerte, y es muy trabajador. Es Ricardo, que él decidió, no quiso estar en los pipesos y se fue a los Estados Unidos, y allá está de mojado. A los $10. Sí, y también vive con una familia muy bien, y tiene un magnífico desempeño allá en aquel lado de la frontera. Es María Cecilia, la única mujer. La más traviesa. Es una... esa única hija es más hombre que los otros hijos. Es más hombre que todos. Y el más chico es Iván. ¿Cómo se llama ella, perdón? María Cecilia. María Cecilia, ¿también tiene un pipeso? Es dueña de un pipeso con su esposo, y el más pequeño de los 6 es Iván. Iván es el propietario de Pipeso Modelo. También es un muchacho muy inquieto, un profesional, también egresado de la carrera comercial. Entonces él y su esposa operan este pequeño negocio. Yo creo que es el mejor de los negocios
pipesos que hay en Hermosillo, porque también ellos son de los más trabajadores de todos, los más chicos. ¿Alguien de tus hermanos, alguien de tu familia no incursionó en los medios de comunicación? ¿No le gustó? ¿Quién de ellos? Bueno, con mucho orgullo te digo que mis hermanos siguieron mi carrera original, se convirtieron en mecánicos. Mecánicos. Son propietarios de talleres aquí en la ciudad. Y mis hermanas, así como se dice, felizmente casadas, pero trabajadoras. Una de ellas también, María Agustina, es la propietaria del Pipeso Transversal. Entonces ella con su esposo Oscar, entonces las demás hermanas, pues madre Margarita, por ejemplo, de la que me siento muy orgullosa, madre de muchachas, una doctora, profesionistas, y es Antonia, una psicóloga, y es Jesús, el que me sigue, también el hermano mecánico del que te hablaba. Él es propietario y dueño del Palo Verde, todo el Palo Verde es de él. Es el más chico, al que le rogué que se capacitara en la universidad y que tomara alguna carrera que no fuera ninguna de las dos, ni mecánico ni comunicólogo, y se convierte Luis Alfonso en comunicólogo. Luis Alfonso Partida. Sí, Luis Alfonso, él es el único. El único de mis hijos, porque es el más chico, y entonces cuando mi padre muere, me hago cargo de la familia, de los hermanos, y por más que le rogaba que adquiriera otra profesión, fue muy necio. Pero salió bueno. Salió bueno, gracias a se Dios. Rebasó. Ya ves que tuvieron que transcurrir muchos años para que yo llegara a escalar, y él sale de la carrera universitaria, y cuando menos pensé ya era mi jefe. Se convirtió en tu jefe, ¿no? Qué bien. ¿Cómo te catalogas tú, José? ¿Cómo eres como persona, como ser humano? Dinos. Descríbete como persona, como ser humano. ¿Cómo eres tú? No creo ser ni bueno ni malo. Hay gente que no te conoce en ese aspecto, por eso te pregunto, ¿no? ¿Cómo no te creo catalogas? ser ni bueno ni malo. Todo lo contrario, ni ácido ni dulce. Soy producto de una generación. Creo que he caminado muy aprisa en la vida, y me creo un hombre muy afortunado, porque el destino, la suerte, o Dios, como se diga, y como sea mejor de decirlo, nos ha puesto en lugares estratégicos para llegar. ¿Tus valores cuáles son? Promuevo mucho el valor moral, y lo apoyamos mucho en la cuestión religiosa. Hubiera querido haberme capacitado teóricamente. Sin embargo, tuve la oportunidad de tener muy buenos maestros ya en la práctica, prácticos, que me enseñaron en la vida lo que tenía que aprender para llegar a donde estoy. Háblame de 3 gentes que cambiaron tu vida en el trayecto de estos años, que han cambiado, que te apoyaron, pues esa gente que te empujó para llegar hacia donde estás ahora. Yo creo que influyó 3 mucho. o más gentes que te respaldaron. Yo creo que influyó mucho en mi vida Jaime Salcido, Abelardo Casanova. Le aprendí mucho a Alejandro Carrillo Marcón. Alejandro, ¿qué es lo mejor que te ha dado la vida? La suerte. Suerte. ¿Crees en la suerte? Sí, porque... Suerte de Dios. Exactamente. Yo creo que la da Todopoderoso, porque lo pone en lugar estratégico, porque cuántas cosas se propone el hombre para realizar, y si no sopla el aire como debe soplar, no estaban las condiciones, no estaba en el momento, y todas las cosas que tienen que prevalecer para que las cosas se hagan. ¿De qué te arrepientes, José, en esta vida? Algo que hayas hecho y que no te haya gustado, y que con los años dijiste, ¿por qué pasé por ahí? ¿Por qué hice esto? Yo creo que donde más nos hemos equivocado es en habernos expresado sin haber obtenido
la suficiente información. Hemos tenido expresiones, a veces de las que dice la gente, son expresiones hechas muy a la ligera. Hay que conocer la otra cara de la moneda, hay que investigar un poco más para hablar con más precisión. Sí, con mayor calidad, pues los pronunciamientos que uno tiene. Yo creo que ahí es como vivo de lo que hablo. Me he expresado, yo creo, en ocasiones sin todo el conocimiento debido. Allí yo creo que es donde más he sido errático. ¿Eres ambicioso? Pues ya he llegado al lugar que quería. Sí fui ambicioso por el escalafón. Subir, pero no creo que haya deseado más de lo que podría alcanzar. No ha sido un deseo enfermo, ha sido prudente. ¿Tú qué has vivido en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Lo que más te gusta? Yo creo que lo que más temo es el avance tecnológico. Eso lo temo. Sí. No entro todavía completo a los medios modernos. Es así como en el orden en que se dicen, ¿no? Prensa fue el primer medio, no el que he trabajado, sino fue el primero que entró en operación, la radio y luego la televisión. Pues ahora la televisión es rebasada. ¿Pero qué te apasiona más a ti? Lo nuevo. Lo nuevo que le temo. Y yo creo que es mejor temerle ahí porque tengo que entrarle, tengo que conocerlo, tengo que dominarlos, lo que se venga. ¿Eres una persona altruista? No. Yo creo que soy egoísta, ¿no? Porque sé que debo dar más, pero no sé. ¿Qué te falta por dar? Pues es que hay mucha necesidad. Hay que estar más atento a las cosas que se requieren. Hay que darle a la gente tiempo. O sea, a veces no es dinero ni cosas materiales. ¿Cuánta gente se va? Hay gente que te estima, te reconoce, te promueve, te valora en su medio, pues, ¿no? Familia que puedes llegar a tener, me dicen, familia que se me ha ido, familia que se me va y que dicen que me han admirado y que nunca los he pelado. No, o sea, ¿eres muy seco? No, hay que estar más pendiente de la gente que necesita. Yo no me refiero solamente de la familia, de la gente que con una papachada, con un empujón, con una orientación, con una recomendación, invertirle tiempo al teléfono para recomendarlo con alguien, un poquito más de trabajo social, un trabajo más pendiente de las cosas, pues, de los demás, porque podemos hacer mucho. ¿Qué mensaje le das a tu familia, Vicente? A ellos que te han visto crecer, has sido como el padre prácticamente de todos tus hermanos, de tus hijos. Que se prestigien. Sí. ¿Qué mensaje quieres darle a ellos que les llegue? Otra vez de conducta, otra vez que adquieran prestigio, prestigio de orden, reconocimiento de esforzados, trabajadores. Eso es a tu familia, a tus nietos, ¿no? O sea, sí. ¿Estás satisfecho de ellos? Sí, como no. O sea, son la base, pues, la plataforma desde donde me lanzo todas las mañanas, todos los días que me levanto para dar. Sí, he buscado trabajos en los que tenga que desempeñarlos en la madrugada, es para darles muestra de que hay que ser esforzados, hay que dedicarles al trabajo todo el tiempo y toda la capacidad. ¿Qué mensaje das a tus amigos? A mis amigos. No puedo reprimir, tendría que, si lo llamo al orden, fíjate que tanto se disfruta de la francachela, de las libertades y de los libertinajes. No es fácil convertirse en orientador y en decirles cómo deben ser. Vean, que busquen modelos para que traten de imitarlos y de superarlos. Nosotros cuando trabajamos en medios de comunicación, cuando promovemos los valores, cuando promovemos las obras viarias, cuando promovemos todo eso, es para buscar que la gente
encuentre los mejores modelos, y que los imite o los supere. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Sé que tienes amigos, como Sí. todos los tenemos, pero no tenemos a tantos como creemos. Buscamos la manera de ¿Quiénes son apoyar tus mejores amigos? la familia primero, todos los de la familia, y luego integramos a la familia, pues a los compadres, a los que tengamos muy cerca. Si te menciono uno, Dime va a tres, parecer, pues. va a parecer celoso el asunto. Busco la manera de identificarme mucho con el Cacho Bojorquez. Cacho. Y hay muchos. Te menciono ese por famoso. Los medios. Sí, en cada medio busco la manera de cultivar. Son muchos. Y cada etapa se va construyendo una nueva relación. Últimamente, sin que tú te percates, te des cuenta, busco la manera de tenerte cerca a ti mismo. Sí, muchas gracias. Entonces, por la etapa esta que estás viviendo, por la etapa que estamos viviendo ahorita de relación, de necesidad, también nos necesitamos todas las Claro. relaciones. Sí, Entonces, cierto. porque cuando te he llamado, te he buscado es para fregarte. No, estamos para servirte a ti y a tu familia. O sea que, ¿cuál es el mejor carro que te ha gustado de los que has tenido? Yo creo que la que más he disfrutado es una bicicleta Rambler. Una bicicleta. Es ¿Sí? Uno de los primeros vehículos que tuve. Sí. Yo creo que los demás que han existido, busco la manera de, ya ves qué tan riesgoso es ser opulento. No es ostentoso, No. pues, de decir, tú puedes traer el mejor carro, No, la recomendación. tienes mucho dinero, Mira, tienes cómo ha mucho sufrido sobre la gente. Hay una recomendación, por ejemplo, mi hija, Sí. que siempre quiso tener un Jeep y que ahora lo puede tener y no lo compra. Pero su esposo y ella compraron un Lobo y los bajaban del carro cada rato. Mi yerno es el que maneja y no toma. Ajá. Y los bajaban a los dos del carro, ella sí toma. Sí, sí. Entonces ella a veces trataba de defenderlo a él y él se lo llevaban, por esa razón se lo llevaban a la cárcel a los dos. Ajá. No, utilizar vehículos llamativos es un orgullo, Fiel de López Obrador, No. el sur, un suro. es lo que trae, ¿no? ¿Tu loción favorita? Mi esposa las compra y quiere comprar de las más caras y yo le digo que no. Sí. ¿Tu color favorito? Los colores claros. Sí. Sí. ¿Tu cabina favorita? ¿Mi cuál? ¿Tu cabina favorita? Cabina, pues la cabina de la DL. Sí. ¿No te cambias de ahí? Si hay ofertas, ¿te cambiarías? No. Cuando se termine el ciclo de la DL, vamos a tener que pensar muy bien qué ciclo viene. No, se va a terminar. Tienen que realizar cambios y he observado que la edad es limitante en los medios. Sí promueven mucho a los viejos en las películas, pero ya en la realidad tiene que haber cambios. ¿Cómo viste los cambios ahorita que se han dado en la radio? Ahorita finales del 2012, ¿no? La necesario. traslación de AM a FM, ¿no? No, pues es lo que te hablaba del avance tecnológico, ¿no? Necesario que lo hicieran como lo están haciendo en materia de inversiones en la electrónica y en materia de los recursos humanos, pues doloroso, muy doloroso, porque se trata de realizar cambios de seres humanos cuyos sentimientos se hieren y se sienten afectados y lesionados, pero es necesario aceptar que el cambio se requiere. Y cuando hemos visto ahora en los cambios recientes de que se va un elemento de una frecuencia a la otra, vemos cuando el elemento aquel que llega a la nueva frecuencia va poniendo mucho más entusiasmo, mucho más toda la calidad del mundo, pues va buscando una manera de sacar juventud de su pasado. Mensaje que le darías a las nuevas generaciones que ya están llegando, que ya estás conviviendo con ellas. Un mensaje final que le dirías a ellos.
van a una batalla en la que si corren con la suerte de que estén las condiciones requeridas para convertirse en exitosos, Sí. lo van a lograr. Tienen que poner el mejor de los esfuerzos, pero tiene que estar rodeado de una serie de circunstancias para que logren destacar. Somos muchos los que estamos en esa batalla, unos grandes, otros unos viejos y otros nuevos, y son muy pocas las oportunidades, y hay una pretensión de parte de los egresados de la Academia de la Comunicación, de que todos quieren ser estrellas, y hace falta vocación para la profesionalización de la tramoya. O sea, en la radio y en la televisión no hay calidad en la producción. La está demandando. La debilidad está ahí. Sí, la está demandando el consumidor de la publicidad, el patrocinador. Está metiéndole dinero a los medios y no está obteniendo el resultado deseado por falta de calidad en el mensaje, por falta de calidad en los contenidos. Y ahí se necesita productores y se necesita especialistas en la producción, que no son solamente los que escriben. Coincido contigo. Me parece. Rapidito, José Ángel, respóndeme con una frase, en una palabra, nada más, lo que significan para ti estas personas o estas instituciones. Jaime Salcido. Símbolo de la moral. Abelardo Casanova. Orientación a la ética. Alejandro Carrillo. Marcor. Equipo, colectivismo. Vestir. Ejercicio del colectivismo. Pipeso. Práctica del colectivismo. Familia. Plataforma. Ricardo Acedo Samaniego. Carrera en liderazgo. Chori Carmona. Vagancia. Vagancia. Buen amigo. Pepe Victorín. Líder.
hijos. Todo. Raquel. Historia moral. María Julia. La nueva historia, pero No, la historia. No, lo que en otro era pistolita. no quiero otro nada. Me mandó a la chincluda por pobre. Sí, te mando. Le pegas aquí. Por eso mis hijos le dicen que no traes pistolita. No quiero otro nada, pistolitas. Muy bien. José Ángel, si este día tú ya no estuvieras aquí conmigo y con todos, ¿qué mensaje le darías a tu gente? A tu familia, a tus amigos, a los ferreteros, a la gente de tu barrio de San Benito. Sí, a toda esa gente que te estimamos y que te queremos mucho y que ahorita te estamos viendo aquí. Yo sé que vas a durar muchos años con nosotros, pero esta grabación va a quedar para toda la vida. No hay nada de qué presumir. En todas partes se va encontrando oportunidad para hacer y disfrutar de la vida. Entonces hay que estar preparado para irse y hay que preocuparse puede parecer repetitivo de dejar una buena historia, de haber hecho una vida de prestigio, de orden. No hay nada más hermoso que perpetuarse. Uh-huh. Yo quiero vivir 150 años por lo menos. Sé que la naturaleza va a pasar la charola, ya la está pasando, ya hay limitaciones. ¿Nos vas a enterrar a todos? Sí, bueno, pero entonces en esa etapa de perpetuidad tiene que ser a base de muy buenas imágenes que vaya dejándole a uno, principalmente a la familia, a los amigos, que cuando lo recuerden a uno sea con la bondad que tienen para recordarme, pero que les haya dejado un grato momento para que sea un recuerdo de la buena acción y no precisamente de la violencia o de haber violentado algún momento, de haberles dejado un ingrato recuerdo, pues no. Sí. Eso es todo. ¿Qué te gustaría que no hicieran tu familia? ¿Qué siempre recomiendas? Bueno, ¿qué les podría recomendar? Cuando ya todos se los he dicho, siempre parece ser que me estoy expresando frente a ellos con demasiado chorizo, con demasiado discurso. Uh-huh. No, tengo necesariamente que verles presentado un cuadro de vida, uh-huh, de levantarse muy temprano, de dedicarse al trabajo, de buscar la manera de mantener el orden en todos los aspectos. Y, uh-huh, entonces, pero tendrían que haber aprendido con la práctica, no
con el buen ejemplo, pues lo que aprendieron ya se los enseñé, y si hay una ingrata acción, ojalá se les haya olvidado. Me faltó el nombre ahorita, Diego Serna. ¿Qué significa? Diego Serna, un valiente empresario, ¿no? Es sinónimo de libertad en la actividad de la comunicación. Me faltaron dos. Radio SA como empresa. En una frase. Pues Radio SA va a ser la televisora de Hermosillo, en la que estuviste, y Televisa. ¿Qué marcaron? Y el periódico Información, ya para terminar. Periódico Información, Escuela. Televisa. Televisa. Buena fuente de trabajo. Televisa. Televisora de Hermosillo, donde llegaste por primera vez, ¿no? La subimos a los cuernos de la luna. Eso. Y Radio SA, ahorita, tu empresa. Tribuna Libre. Está bueno, pues te agradecemos mucho. No sé si queda algo. Me queda ahí a mi esposa, que la tengo que meditar. A tu esposa. Gran respaldo, gran apoyo. ¿Crees que se me va a olvidar? No, me pega. Luego tengo que pasar 2 veces. Ojalá lo pongas separada de la otra. Respaldo invaluable. Está bien. No las pongas pegadas, por favor, si las pones. Así. No, ya ves, a lo mejor no las ponemos, pues. No te preocupes.